Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que estén todos muy bien, disfrutando de la entrada de la primavera, aunque a veces se deja desear y todavía no viene el calorcito, pero bueno, dándonos tiempo a acostumbrarnos para despedir el invierno y recibir el buen tiempo que algún día llegará. Bueno, como recordarán, eh, están todos los compañeros que han querido retomar la presencialidad, volviendo poquito a poquito a retomar contacto. Obviamente que, como siempre, los compañeros del lunes los agarran los lunes feriados y por lo tanto ayer no nos juntamos todavía con el segundo grupo del lunes, con el cual nos juntaremos el lunes próximo, pero sí esta semana lo haremos con el segundo grupo de los miércoles. Y a partir de ahí veremos cómo empezamos a trabajar. Yo en realidad no lo tengo todavía muy claro cómo lo vamos a hacer, y mientras me aclaro yo y decido qué hacer, mantenemos este contacto semanal que mantuvimos durante todo este tiempo de aislamiento. Así que bueno, recordarán que desde hace un par de semanas estamos recorriendo un texto de uno de nuestros cronistas, no ya del siglo XIX, sino un cronista contemporáneo del siglo pasado, del siglo XX, ¿verdad? Nosotros, como que da miedo cuando uno habla que todos nacimos el siglo pasado. Peor es cuando uno piensa que todos nacimos el milenio pasado, o sea que más vale no pensar en eso. Pero cuando uno se refiere al caso de cronistas como el que nos ocupa, de Guillermo García Moyano, nos estamos refiriendo a un cronista del siglo pasado, del siglo XX, que nos comenta y nos acerca sus recuerdos de niñez cuando por primera vez desde el barrio del Cordón se muda con su familia a vivir al entonces todavía pueblito de Los Pocitos, cuando todavía era un pueblo separado de Montevideo, del Montevideo urbano. Y él nos está contando entonces, estamos siguiendo el texto en el cual él nos cuenta sus recuerdos de ese desembarco en esa zona marítima al cual solamente se iba en el verano, pero que ahora él con su familia va a vivir durante todo el año. Habíamos visto que cargoseando a su mamá logró que lo llevaran a dar una vueltita por la calle principal del barrio, que era Pocitos, y nos contó en lo que leímos la semana pasada, esa aventura de haber encontrado en la calle Pereira, a muy poquitas cuadras de su casa, una fábrica de caramelos que funcionaba en un viejo teatro, ¿verdad? O sea que se había sorprendido mucho con este tema. Y él ahora, lo que vamos a compartir hoy, nos cuenta del inicio de lo que Pocitos iba a hacer con el correr del tiempo, que era un barrio turístico, un barrio, casi un balneario veraniego. Y él nos dice que en la curva de la calle Chucarro, dice, estaba el Gran Hotel de los Argentinos, más o menos en Chucarro y Berro aproximadamente. Este Gran Hotel de los Argentinos, cuyo nombre, dice, aparecía en lo más alto de la fachada, con letras formadas en el mismo revoque original de la pared. Edificio bien amplio, en un terreno esquina, pero antiguo, un poco abandonado y descascarado en muchas partes. Cuando nos hicimos vecinos del pueblo, ya hacía 2 años que no funcionaba como hotel, sino que se alquilaba, dividido en 6 o 7 casas amplias en los bajos y en los altos. Allá arriba de la fachada se leía con dificultad, por causa del revoque en parte caído, una fecha que parecía ser 1886 o 1887. Esta debió haber sido aproximadamente la fecha de la construcción, cuando se hizo el fraccionamiento de terrenos y terminó de asentarse la gente en el poblado. Alguna empresa, quizá la misma del tranvía, debió pensar en los veraneantes argentinos, aunque en aquel entonces todavía no se hablaba de turistas. Y el editor, en una nota al pie, nos aclara que el Gran Hotel de los Balnearios se inauguró el 15 de enero de 1888
El responsable del fraccionamiento y de la construcción del hotel fue Florencio Escardó. De estos fraccionamientos a mí me trae a la memoria que mi abuelo materno, que era rematador, se llamaba como yo, Andrés Lapido, él fue uno de los rematadores que loteó parte del barrio Pocitos, sobre todo la zona que aproximadamente sobre el eje de la calle Yauri actual, vio un loteamiento debido a Piria. Mi abuelo remató parte de esos terrenos. Y todavía tengo acá su martillito pequeño de rematador como un recuerdo de él. Bueno, pues entonces este hotel, 1888, se había construido. Recuerden que Guillermo va a los primeros años del siglo XX, 1904, 1905, y ahí ya hacía unos 5 o 6 años que ese hotel no funcionaba más. Pero bueno, todo esto se le informaba a mi padre por los más antiguos vecinos, en satisfacción a su lógica curiosidad. Sin embargo, nunca quedó del todo bien aclarado aquel origen del viejo hotel de 2 plantas altísimas pintadas de color rosa. Al subir por la calle Pereira, es decir, por la paralela a donde estaba el hotel, por encima de un muro bajo sin revocar, podía verse, dando frente a un patio o corral lleno de pastos y yuyos, la larga fila de piezas con salida por un pasadizo o zaguán a la otra calle. ¿Qué hotel más extraño y absurdo era aquel, destinado al parecer a veraneantes acostumbrados al confort y a la buena arquitectura de los hoteles de Buenos Aires? A él le llamaba de la atención de chico que como aquel edificio, que era un poco deficitario y en mal estado, podía albergar a gente que venía de la gran capital del Plata, ¿verdad? Que era famosa, entre otras muchas cosas, por su buena hotelería. Pero nos continúa contando. Pero en cambio, en verano, había muchos veraneantes argentinos de copete en el Hotel de los Pocitos, que en ese entonces era aún todo de madera. Cuando recién empezaba a hablarse de Mar del Plata, no faltaban argentinos que huían del calor húmedo de Buenos Aires y venían a gozar de la brisa de la virazón de la tarde, sentados en los cómodos bancos corridos de la terraza del hotel. Se les veía también paseando a pie o haciendo alguna compra elemental por el pueblo. Se les reconocía desde lejos por su elegante vestimenta. Las porteñas daban el grito de la moda y los hombres lucían con su altísimo cuello duro el pantalón de fralena blanco y el saco azul galonado con el infaltable Panamá. Cuando llegaba enero, para estas internacionales era infaltable en el hotel la figura en gran complet gris de Benito Villanueva, que gozaba de simpatía popular entre los reos de Maroñas, así como de gran prestigio de cortejador amable y rico entre las damas de la burguesía montevideana. Hasta las modestas muchachas positeras no dejaban de pasearse por el final de la calle Colón, es decir, de la calle Martí actual, a la entrada del hotel, para ver llegar después de las carreras en su milord de llantas de goma con su galera gris cuadrada que lo denunciaba desde lejos. Y acá una llamada a pie de página nos dice que el milord era un carruaje ligero y bajo con capota de 4 ruedas y 4 asientos, 2 en la testera y 2 enfrente, abierto por los costados y sin puertas. Así que, muy bien. Acá este personaje, que era muy conocido, frecuentador de las carreras de Maroña, gran cortejador de damas, ricachón, por supuesto, llegaba impecablemente vestido, don Benito Villanueva, a pasearse por las terrazas del Hotel de los Pocitos. En la terraza, algunas noches hacía música ligera, incluso Wagner, la banda municipal, creada en 1904, y que dirigía en el kiosco del centro del muelle con su batuta, para entonces indiscutida, el maestro Aquiles Gubitosi. Esto siempre que la virazón no hubiera refrescado por demás del este, haciendo volar por el aire las partituras. En el mar, los porteños eran también inconfundibles, porque por lo general no sabían nadar. La muchachada del pueblo les decía,
y a veces los reítos hasta les gritaban en la playa: porteño, barriga agujereada. Y los porteños nos contraatacaban, y nunca supe por qué, diciéndonos oriental carne de paloma, pero nunca la sangre llegaba al río. Bueno, yo no tuve tiempo de buscar esto de oriental carne de paloma, porque los porteños nos llamaban carne de paloma. Así que si alguno de ustedes lo busca o tiene idea, el grupo agradecido, porque sabremos algo más de nuestra historia. Muy bien. Algunas pocas familias argentinas, nos dice Guillermo, alquilaban por la temporada alguna casa, y en la playa hicimos alguna amistad infantil fortalecida en los veranos subsiguientes. Con algunos de los muchachos argentinos hicimos perdurable amistad, y como yo era dueño de un par de mates porongos, con ellos les enseñamos a nadar a más de uno de aquellos barriga agujereada. Pero años después ya todo cambió. El Hotel Positos llegó a ocupar toda una manzana. Se había empezado a construir la Rambla, o sea que fue después del temporal del 23. En Buenos Aires ya existían cientos y cientos de piletas, de modo que los porteños ya no eran más barriga agujereada. Pero el pueblo ya empezaba a dejar de ser el pueblito que era cuando llegamos. Y también en este pueblito había otros personajes fácilmente detectables, al cual Guillermo le llama los inglesitos. Dice los inglesitos, así los llamaba el pueblo, un tanto despectivamente. Muchos ingleses alquilaban la sala. Recuerden que la sala era la sala que la pieza de la calle, la pieza principal de la casa, la que daba a la calle, y vivían en la casa de las buenas familias italianas. Los inglesitos no eran, pues, más que ingleses, por lo general flacos y no demasiado jóvenes, desgarbados, zancudos e infaltablemente provistos de bastón y pipa que fumaban a toda hora. Eran empleados de las incontables compañías inglesas, el ferrocarril central, las aguas corrientes, el gas, Wilson Sons y compañía, y las otras empresas carboneras, ¿verdad? Wilson Hijos y compañía era la principal empresa carbonera de Montevideo. También el Banco de Londres, las compañías telegráficas y telefónicas, las agencias navieras, las sociedades tranviarias, las compañías de seguros, almacenes por mayor y muchas otras. Ustedes vean que a principios del siglo XX la presencia británica era muy importante y manejaban una gran cantidad de empresas, tanto públicas y estatales como privadas. Recordarán que todo este tema va a variar a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produzca el proceso de nacionalización como resultas del proceso de cobro de las deudas que tenían los países europeos con Uruguay por motivo de las dos guerras mundiales. Y que por supuesto los ingleses cambiaron la deuda, que era inmensa y de muchos millones de libras a favor nuestro, por una serie de cascarrias viejas, de equipamiento de muchas de estas compañías, y así nos encontramos con un clavo pagado a precio de oro. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Estos inglesitos entonces eran empleados correctos, buenos pagadores al mes vencido, ya que ganaban sueldos muy superiores a los de los empleados criollos. Los inglesitos eran pues simplemente ingleses, de sequedad y flema inglesa, que gustaban vivir hasta entonces único barrio playero de Montevideo, verano e invierno. Ingleses individualistas, poco comunicativos y ásperos por lo general, sabían gozar en verano de la vida balnearia y en invierno, envueltos en el humo de sus pipas y en sus buenos impermeables, caminar a grandes zancadas la playa de punta a punta, o encerrarse las noches de frío, sin mucha calefacción por cierto, con el diario inglés, que era el Montevideo Times, algún mal libro inglés y la pipa en su pieza, al margen por completo de la familia de lavanderos italianos que los admitían fuera de la relación familiar como lo que eran, buenos inquilinos de la pieza principal. Los ingleses no se mezclaban con la gente del pueblo. Para ellos los criollos y aún los buenos italianos eran tan solo los nativos, que formaban otro mundo inferior. Ellos eran, y así lo creían, la raza superior.
porque Inglaterra en aquel entonces entraba con sus ingleses con criterio colonial, aún en los países que no eran oficialmente sus colonias. Esto refiere al imperio mercantil, al imperio comercial británico, ¿verdad? Que fue el que puso en juego acá en América Latina. No tuvo un imperio territorial como tuvo en el caso de la India, por ejemplo, sino que prefirió mantener un imperio económico y no tener las complicaciones del gobierno de los nativos. Así que bueno, un inglés era pues espléndido aislamiento. Whisky, pipa y tabaco inglés, un waterproof, un bastón de guindo y a veces un perro, compañero de largas caminatas. Además, un forzado y mal chapurreado Spanish para el mínimo entendimiento. Las concesiones otorgadas generosamente en las últimas décadas del siglo XIX por los gobiernos uruguayos habían hecho a los ingleses dueños de los servicios públicos, del crédito internacional y del comercio de exportación en muy importantes rubros. Y recién aparecían los norteamericanos haciendo sus primeras armas. Los inglesitos eran pues a su manera los adelantados del imperialismo de la época. No eran por lo general apuestos ni bien plantados. Sin embargo, sin ser simpáticos, no podían ser indiferentes a las muchachas pueblerinas, porque esos empleados que ganaban suculentos sueldos, pagados a menudo en libras, tenían que ser excelentes partidos para un hipotético, aunque no siempre factible matrimonio. Y acá yo recuerdo a mi otro abuelo, a mi abuelo paterno, que trabajaba justamente en esa importante empresa carbonera en el puerto y que cobraba su sueldo en libras esterlinas, que guardaba en una cajita de té mazahuate, como yo les conté en alguna otra oportunidad. Muy bien. Por su parte, muchas de las chicas positeras, hijas de los italianos arrendadores, eran ciertamente buenas muchachas hacendosas, a menudo bonitas, capaces de tener la ropa lavada y planchada y la comida a la hora para aquellos altivos caballeros de la Gran Bretaña. En el carnaval pueblerino, el tema de los inglesitos y de sus posibles amores estaba en el primer plano de las versadas de las comparsas. ¿No habría un complejo colectivo de celos en todo aquello? Lo cierto es que siempre una cuarteta de comparsa año a año repetía: si estarán preteciosas las niñas de los Positos, que hasta las niñas más pobres pretenden al inglesito. Muy bien, dejemos acá y continuemos en otro videíto.